Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a Dossier Venezuela, un país que en estos momentos está en la lucha por recuperar la democracia, un país donde una mafia consolidada no quiere, obviamente, que los venezolanos decidan y decidan libremente. Y tenemos para hablar del tema a Nickman Evans, un politólogo venezolano, un hombre que tuvo sus pecadillos en la juventud, hizo parte del PSV, ha hecho parte de distintos partidos políticos de izquierda. Luego se abrió en el 2013, le mandó una carta muy fuerte a Nicolás Maduro diciéndole: mire, lo que ustedes están haciendo no va conmigo. Desde ahí se ha dedicado a otro oficio, entre otras el periodismo, y en Venezuela dicen que es el dueño del tubazo, de los tubazos de hoy en día, que yo no tengo ni idea qué eran, pero ahí lo que dicen es que es el hombre que es capaz de decir las cosas que nadie dice. Tiene al pobre Manuel Rosales de aquí, en fin, es un hombre que conoce mucho la política venezolana, es un hombre que dice muchas cosas que es importante que ustedes conozcan, y muchas gracias, Dimar, por estar aquí con nosotros. Pacho, un placer para mí estar contigo compartiendo este espacio y poder hablar de mi país. Tú dices que en Venezuela hay un secuestro electoral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que hay un secuestro electoral? Bueno, lo primero que se define por secuestro electoral es que hay una condición delictiva manejada desde las instancias de poder. Y además también atenta en contra de una población que está en una condición vulnerable y por lo tanto el ejercicio concreto del poder desde una autocracia genera violencia en contra de ese cuerpo que es la población venezolana, y en específico en un momento electoral ese atentado con violencia va direccionado a acercar las posibilidades de la resolución del conflicto en Venezuela a través de la vía electoral, que es lo que todos los venezolanos queremos. Precisamente primero exploremos todos esos conflictos y todo eso esos mecanismos que ha utilizado la mafia en el gobierno para evitar que haya una solución política. Y la primera es que no dejan inscribir pues a María Corina. Ella coloca una sustituta, Corina Yunis, tampoco la dejan inscribir, pero oh sorpresa, de pronto la plataforma unitaria no puede poner el suyo, y Manuel Rosales, que pertenece y no pertenece, porque es un alacrán que, como todos sabemos, es una persona que tiene una cola que llega hasta Miraflores, sí le permiten inscribirse. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué explicación tienes tú sobre ese fenómeno? Pacho, lo primero que creo que es importante señalar para la audiencia que no, además quizás no conoce en detalle la realidad de lo que sucede en el país en el día a día, es que la ruptura del Estado de Derecho y de Justicia, la constitucionalidad del país, que ya viene resquebrajada de manera permanente por parte de quienes están en el poder, hoy se ve absolutamente traslúcida en relación al hecho de haberle arrancado cualquier tipo de piel posible para poderse mantener. Toda la acción que genera el gobierno de Maduro en Venezuela atenta profundamente en contra de la institucionalidad, la devora y la destruye. En Venezuela no hay división de poderes, y esta ausencia de división de poderes genera que el poder electoral sea manejado de manera discrecional por parte del gobierno de Maduro, al punto de poder decidir políticamente quién está inhabilitado de facto, quién está inhabilitado de hecho, quién puede inscribirse, qué partido se puede inscribir o no se puede inscribir para poder tener candidaturas, de manera totalmente arbitraria. Y en medio de esto, por supuesto que la apetencia de acceder a algún nivel de poder genera, y además todo el alimento de división que genera el gobierno, con recursos y con direccionamientos muy claros en el resquebrajamiento también de la oposición, que unida vencería claramente de manera electoral a Nicolás Maduro, pues se ve atacada y vulnerada, y hay sectores que han sido evidentemente cooptados parcial o totalmente por los intereses del gobierno. En este sentido, yo, en verdad que el término alacranes es un poco complejo dentro de Venezuela, pero lo que sí está muy claro y que ha dejado muy claro María Corina Machado
es que Manuel Rosales no es el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática a través de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que es la única que está habilitada a esta hora que estamos conversando nosotros. No sabemos si mañana, porque los niveles de arbitrariedad se manejan en ese sentido. Y él sí pudo inscribirse. Y él dice que lo hace en función de una razón noble de no dejar a la gente con posibilidad de opción. Ya desde hace bastante tiempo hay señalamientos públicos en relación con la condición de negociación de Manuel Rosales con Maduro, y creo que la opinión pública castiga de manera contundente esto que puede ser una especulación, pero que al final pareciera que se termina dando razón como consecuencia de la posibilidad de que él sea candidato y que él no haya podido inscribir a Corina Lloris, que es la sustituta que acordó toda la plataforma unitaria, incluyendo a su partido. Eso, por supuesto, que deja muy claro la condición sobre la cual se manejan los términos de negociación de un sector de la oposición venezolana con el gobierno hoy cuestionado. Quedan claras dos cosas. La primera es que se quitaron la careta. O sea, ya se quitaron la careta. Es más, cuando uno escucha a Jorge Rodríguez, que ya le dijo a su socio en Estados Unidos, Juan González, vaya y métase su acuerdo por lo que sabemos, salió a decirle lo mismo a Lula, salió a decirle lo mismo al mismo Petro. Entonces se quitaron la careta, pero dejan un pedacito al dejar escribir a esta persona que sale celebrando. ¿Alguien se va a comer ese cuento? Mejor dicho, todos tenemos claro qué es lo que está pasando. ¿A qué juega Rosales? ¿Cómo está justificando él esto? Pacho, el tema es que en Venezuela hoy, producto de errores de conducción política en ocasiones anteriores por parte de la oposición venezolana por ausencia de un espacio verdadero de conducción, en ese sentido, de conducción política, no han tenido quizás la pertinencia de decidir exactamente de manera adecuada cuándo ir a votar o cuándo no ir a votar. Y exactamente hoy, en el peor de las condiciones electorales que ha vivido el país en décadas, deciden participar electoralmente. Y la gente está convencida, Pacho, de que hay que participar en las elecciones. Ahora, esto se suma al hecho de que al fin consiguen a alguien que tiene un liderazgo propio, porque antes habían sido liderazgos relativamente artificiales. Y hoy encontramos a una María Corina Machado pues, con una legitimidad producto de unas primarias que hace que la gente sienta que hay un liderazgo. Por supuesto que eso tenía que ser frenado por el gobierno de Maduro, fue totalmente obstaculizado, y ahora ella se convierte en una lideresa con una característica de gran electora. O sea, la que le levante la mano a María Corina podría ganar las elecciones, pero también podría ser frustrado por el gobierno en función de inhabilitarlo. Es un juego bastante perverso lo que está sucediendo en Venezuela, y Rosales juega al hecho de terminar representando el candidato de toda la unidad, porque así se lo exige el gobierno, según informaciones que hemos obtenido en relación con fuentes más del área del gobierno que del área de la oposición. La exigencia de que él sea el candidato de la unidad implica el hecho de que ellos puedan mostrar en el contexto internacional que hubo unas elecciones en acuerdo con un sector de la oposición que tiene algún nivel de legitimidad, y Manuel Rosales podría perder en buena lid. O mejor dicho, Nicolás Maduro podría ganar en buena lid en unas elecciones y tendría que ser reconocido internacionalmente. Entonces, el juego de Rosales es, como decimos en Venezuela, jugar. Hay un juego que se llama Juego Caribe, que es jugar al vivo, que es jugar a tratar de engañar al otro. Y pareciera que él y un resto de una cantidad de candidatos de los 12 de supuesta oposición que existen en Venezuela creen que pueden engañar al gobierno. Mientras el gobierno lo que hace es verlos de manera utilitaria para tratar de justificar una elección que en lo internacional tratará de legitimar el status quo. Tú hace unos días en X, o hace unos días, no, hace un día, o en Twitter, a mí toda X no me gusta, Twitter me parece que sigue siendo el nombre real de esa red social, denunciaste que 3 de los partidos de la plataforma unitaria, Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y los ADECUS, impidieron un comunicado de la plataforma unitaria denunciando ese bloqueo. ¿Cómo es esa historia? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se movió ahí? Porque eso es típico, clásico de esas componendas, de esas estupideces que comete la oposición y que le dan
todo el espacio a Maduro de hacer las cosas que hace. ¿Qué pasó ahí? La plataforma unitaria democrática está compuesta por 10 partidos que tienen derecho a voz y voto, pero las decisiones de la directiva de la plataforma unitaria se deciden con 8 de los 10 votos. O sea, hay 2 partidos que tienen la capacidad de veto, porque prácticamente una decisión como esa, pues pareciera que hay condición de veto de una minoría. Y eso es lo que han aplicado algunas organizaciones, específicamente Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Y la información que publico, que me dan en ese momento, es que también el Movimiento por Venezuela, MPV, que es un partido recién creado y que, por cierto, su tarjeta fue también reconocida a última hora después de que había sido rechazada, y que inscribió a Manuel Rosales, también rechaza la posibilidad de un documento que se estaba discutiendo en donde la plataforma unitaria suscribe y mantiene lo que el día de ayer María Corina dijo a través de sus redes sociales, que es que la plataforma unitaria democrática defiende y seguirá luchando por el derecho de que la candidatura sea por parte de Corina Lloris, que ha sido la designada por María Corina para tratar de vulnerar y superar la inhabilitación que tiene ella. Incluso María Corina ayer va un poco más y vuelve a plantear la posibilidad de que ella misma sea candidata. Pero estos 3 partidos, por cierto, algunos de manera indirecta, uno de manera indirecta, que es el MPB, me ha mandado decir que ellos no tienen nada que ver con eso, pero hasta ahora no han enviado réplica a Punto de Corte, que es la página web a través de la cual publicamos esta información. Y Acción Democrática, con un capture de pantalla de un chat de Signal, lo que quiso fue mostrar el hecho de ratificar que efectivamente no estaba de acuerdo con eso, porque tenía que ser por consenso. En pocas palabras, ratifica el asunto tratando de simular que no es que no quieran que haya un comunicado en conjunto. Al final, estos 2 partidos y seguramente los 3 que me generó la fuente, porque hasta ahora no ha sido, no han podido desmontar la información colocada, es que estos 3 partidos obstaculizaron el comunicado, que por cierto todos han reconocido que existe y todos han reconocido que la redacción que he colocado y que colocó el medio es efectivamente la que ellos han rechazado. ¿Y por qué los otros partidos no deciden sacarlo a nombre propio? Miren, nosotros como partidos, esto no es que estamos diciendo esto. Bueno, hay un juego todavía de pugilato de fuerzas y algunos de esas organizaciones han decidido filtrar la información. Sin embargo, no han tenido la contundencia de dejar en claro o de velar lo que está sucediendo a lo interno. Quizás, no sé, porque aspiran todavía a generar alguna condición de mayoría absoluta. Sin embargo, hoy Andrés Velázquez, que fue ex candidato presidencial, ex gobernador de Bolívar y miembro de la Causa R, uno de los partidos aliados a María Corina Machado, salió declarando de manera muy clara y fehaciente que la unidad está resquebrajada. O sea, eso simplemente ratifica todo lo que hemos colocado a nivel de información en relación con estos temas, resumido en una frase de una facción política que quizás no quiere generar una confrontación directa, pero sí devela las condiciones sobre las cuales está lamentablemente en este momento un sector de la oposición venezolana representada en la plataforma unitaria democrática. Resquebrajada, pero la base fundamental sigue estando unida. O sea, los 3 partidos que no están son representativos de muy poco de la oposición. Entonces sí, pues lo que ha hecho Maduro es resquebrajar esa unidad total, pero los otros 7 partidos y los partidos más grandes están ahí. Francisco, yo como politólogo he tenido la oportunidad de generar algunos planteamientos en relación a la condición actual del sector de la oposición venezolana, incluso más allá de la plataforma unitaria. Es importante resaltar que el único candidato de izquierda que pretendía inscribirse, que es el periodista Manuel Isidro Molina, también le hicieron una jugarreta del sistema electoral, producto de la ausencia de división de poderes, y la tarjeta a través de la que se iba a inscribir la rejudicializaron. Ya estaba judicializada y la rejudicializaron en función de evitar que pudiese inscribirse a través de Nuvipa. Entonces, con esto te quiero decir que hay un espectro un poco más amplio de la oposición venezolana, incluyendo los sectores de izquierda apoyados por el Partido Comunista de Venezuela, que también ha sido judicializado, el sector que fue expropiado de la tarjeta, que deberían tener un espacio de debate y de conducción política en el país para poder avanzar en relación con las estrategias, porque
sin duda alguna, si no hay una reunificación de la oposición democrática, no salpicado por los intereses del gobierno y de las filtraciones y financiamiento del gobierno, pues muy difícilmente podrá haber un nuevo direccionamiento hacia acciones mucho más concretas. La recomposición de la oposición está en las puertas de generarse como consecuencia de una necesidad. La unidad monolítica está en la gente. Que en el 80% de su postura lo único que está esperando es que todos nos pongamos de acuerdo para decir vote por indiferentemente de quién sea, para poder orientar la acción hacia la movilización del 28 de julio. Tal es el miedo de Maduro y su séquito, que hasta esa izquierda del Partido Comunista le tienen temor. Sí, sin duda alguna. Los señalamientos por parte del Partido Comunista de Venezuela llegaron al nivel de que el gobierno decidió expropiar la tarjeta y designar a un usurpador en la directiva, que además era de las filas de su propio partido, proveniente del estado Táchira, del PSUV. Sin embargo, el Partido Comunista sigue sigue labrando su propio camino. Lamentablemente no hay vasos comunicantes entre el sector de María Corina y del Partido Comunista, pero sin duda alguna en algún momento inevitablemente tendrán que coincidir, porque la necesidad que reclama el pueblo de la coincidencia de sectores de izquierda o sectores exchavistas y radicales en relación con las posturas de centro, de derecha, de centro izquierda, que comparten la plataforma unitaria, y otros sectores de la oposición, como la plataforma Consenso, que es otro sector que está ahí, que no ha asumido postura electoral más no política en relación con una preferencia de candidato, pero está promoviendo la necesidad de que haya un debate y una búsqueda de coincidencias y de consenso dentro del sector de oposición. Tendrán que sentarse para poder articular esfuerzos mucho más contundentes, especialmente teniendo el reloj en contra, ¿no? Ya vimos la respuesta un poco a la crítica muy sutil, muy, digamos, de Lula y de Petro. ¿Alguno de ellos puede jugar un papel? ¿Hay algún papel para ellos que puedan abrir esa rendija? No hay ninguna duda, Pacho, que la situación de la realidad, de la movilización de los venezolanos huyendo del terrorismo de Estado en Venezuela y de las condiciones económicas afectan de manera directa y proporcional el futuro de Colombia y de Brasil, que son las dos puertas de salida del pueblo venezolano. El 28 de julio, si vuelve a ganar Maduro, expertos hablan de una nueva oleada de más de 3 millones de venezolanos por las fronteras. ¿Y quiénes lo van a recibir de primer golpe? Los van a recibir Colombia y los van a recibir Brasil. Así que por más izquierda y por más enajenación política que haya de tratar de defender a Maduro como a alguien de izquierda y tratar de alinearlo hacia una vía un poco democrática, pues el mismo Lula, por ejemplo, que ha sido el más reacio en generar señalizaciones en contra de Maduro, después de la descalificación y una especie de expresión de misoginia en contra de María Corina Machado, diciéndole que dejara de llorar y que asignara a una sustituta o un sustituto. Bueno, ella terminó nombrando al sustituto y no se la dejaron inscribir a la sustituta, a Corina Lloris. Y Lula ha tenido que detractarse de sus palabras, porque al final ha tenido que dar la razón de que María Corina hizo lo que tenía que hacer y el gobierno simplemente obstaculizó sin ningún tipo de justificación esto. O sea que el panorama continental, especialmente de los actores de izquierda que han simulado tratar de contener la realidad de Venezuela en relación a esta simulación democrática que existe en el país, pues ya es incluso insostenible para sus aliados más aférrimos desde el punto de vista de la empatía, o no sé si de la deuda que le tienen al financiamiento de las campañas electorales. Pero en todo caso, quizás el que falta por pronunciarse es Manuel López Obrador, pero ya el hecho de que Petro, que ya ha hecho algunos señalamientos y ha tenido que ser mucho más contundente en estas últimas horas, y el mismo Lula da Silva, que no había emitido ninguna opinión contraria, pues ya es imposible de sostener. No decir nada de Pepe Mujica, por ejemplo,
que ya cada vez que habla, pues avanza mucho más en una postura mucho más contundente. Creo que hay algunos de izquierda entrampados y hay una izquierda que también dignifican sus posturas de manera histórica y bueno, y se va develando cada vez más la situación de apremio del gobierno de Maduro de tratar de sostener a algunos aliados internacionales, cosa que sin duda alguna afecta de manera importante, quizás no determinante, pero sí importante y además le da fuerza a la situación interna, especialmente opositora, a reflexionar sobre el hecho de que si ya incluso la izquierda mundial empieza a unificarse en contra de Maduro, ¿cómo no va a terminar de unificarse la oposición venezolana en contra de Maduro en las próximas elecciones? Y Noruega, que se la ha jugado, Barbados, no sé qué, México, Noruega, paz, vamos, negociación. María Corina le entrega la carta diciéndole, oigan, mire cómo los están persiguiendo, que lo están persiguiendo de una manera brutal. ¿En qué queda Noruega, su credibilidad? Hay que tomar en cuenta algo muy interesante, que es la primera vez que María Corina Machado hace una acción directa en relación con el gobierno de Noruega, porque antes estaba mediado por el negociador Gerardo Bley. La acción diplomática y política tiene sentido cuando no se está hablando con mafiosos o no sé qué otra categoría utilizar para poder definir. Y bueno, recordando que estoy en el país, debo cuidarme de la categorización que pueda dar en relación con el gobierno de Maduro. Porque no estamos en democracia. Entonces, prefiero omitir o retractarme del término mafioso para señalar que, bueno, que hay una condición bastante difícil que no entra en los parámetros de la política tradicional en Venezuela. Yo sí puedo decirlo en cambio, es un gobierno mafioso, es un gobierno cleptocrático, alimentado por narcotráfico, en fin. Pero, mira, ve uno, el deterioro no lo ve venir, ¿no? Ve uno muchas cositas y una de ellas fue el arresto de Rocío San Miguel. Ya lleva 30 días, un poco más. A María Corina le han arrestado a varios de sus funcionarios muy importantes de su organización. Alex Saab, después de que Estados Unidos se lo entregó digamos, en silla de oro a Maduro, está cada vez más poderoso. ¿Tú no crees que Alex Saab va detrás de María Corina y para defender sus negocios? ¿Tú crees que el gobierno va detrás de María Corina y que finalmente acaben arrestándola? ¿Esa es una posibilidad? Pacho, el riesgo de ser detenidos en Venezuela, especialmente si tienes posición propia y política, es constante. Yo fui preso político en el año 2020, estuve casi 60 días en los sótanos de la DGCIN. He decidido no irme del país y seguir acá aportando lo que pueda aportar para la reconstrucción y la construcción de una nueva democracia. En el caso de Rocío San Miguel, que ya lleva 50 días, 51 si más no me equivoco, en esta condición, y además de Tarazona y de otra cantidad de presos, son aproximadamente 300 presos políticos, por cierto, siguen siendo la mayoría militares. Da cuenta de la situación, incluso de temor que, más que de temor, de zozobra, porque es que yo no creo que el gobierno esté temeroso, pero sí se encuentra constantemente como acorralado y huye hacia adelante, tratando de detener a activistas que están en torno al principal equipo del entorno de María Corina Machado, a miembros del Partido de la Causa R, a periodistas. Bueno, lo más reciente es que acaban de detener a un youtuber y periodista venezolano, Oscar Alejandro, por un extracto en donde señala un edificio en donde hay unas centrales que manejan todo el tema de las tarjetas de crédito y todo lo demás. Un comentario trivial que al final lo han señalado como de terrorismo, de una afirmación terrorista en contra de la soberanía venezolana. O sea, a esos niveles de zozobra se encuentra la alta dirigencia del gobierno, al punto de arremeter contra alguien, por ejemplo, como este youtuber que es reconocido internacionalmente, que está radicado en Miami, que tiene millones de seguidores en sus redes sociales. O sea, no miden las consecuencias, o mejor dicho, la miden en función de alimentar aún más el terrorismo de Estado que generan en contra de la población venezolana y de la comunidad internacional y los venezolanos fuera del país. Esto, por supuesto, que
genera el hecho de que hoy en Venezuela, Pacho, las movilizaciones por protesta desde el punto de vista político están absolutamente frenadas en el país. O sea, hoy la gente lo que quiere es que se les diga por quién va a votar, se les dé la opción de por quién va a votar y se vaya de manera monolítica ante un acto que es el acto concreto que el pueblo venezolano ha decidido, que es la movilización del 28 de julio. Ahora, por supuesto que un gran fraude el 28 de julio, sin duda alguna, dejará esa activación de movilización de la ciudadanía ahí, latente. Pero antes de ese acto no hay posibilidad de que haya condición alguna, al menos que haya algo sobrevenido que genere alguna movilización extraordinaria, porque hay temor generalizado, hay terror generalizado de la población venezolana. He escuchado que no hay unidad monolítica en el centro de esa mafia, ese poder, que hay grupos de militares que saben que Maduro es un desastre, que hay una división, que Alex Saab ha cogido mucho poder y que ha puesto a los hermanos Rodríguez y un poco a Diosdado, que los obligó a juntarse, a defenderse. ¿Hay unidad monolítica? ¿Qué está pasando allá adentro? Porque es que también se están jugando el futuro y se están jugando la posibilidad de tener una salida o acabar en la cárcel, o quién sabe qué deterioro puede haber, porque no nos olvidemos que en un momento dado Chuchesco lo juzgaron y lo fusilaron, o lo mismo pasó con Gaddafi, y que estos estallidos sociales, por cuenta de lo que puede pasar en Venezuela, se pueden dar si no hay una salida con legitimidad, que es lo que tú decías, el pueblo colombiano, el pueblo venezolano está pidiéndolo a gritos. ¿Hay algo en eso que he estado por lo menos escuchando? No hay unidad monolítica dentro del gobierno. Lo que hay es estalinismo, Pacho. O sea, una cultura estalinista absolutamente cerrada y hermética, pero que no quiere decir con eso que no haya contradicciones a lo interno. Fíjate tú que no hay tanta unidad monolítica que el Partido Socialista Unido de Venezuela pasó de decir que tiene 7 millones de inscritos en su partido a solamente reconocer que mueven en una elección hasta 3 millones o 4 millones de votos, que sabemos además que seguramente tienen que ser menos, y además la mayoría de esos son votos movilizados por cooptación, por represión, por amedrentamiento. O sea, que es un partido que ha venido permanentemente desde que está Maduro en el poder, incluso desde la última elección de Chávez ha venido mermando en cuanto a cantidad de votos, que es un indicador interesante de la capacidad de movilización que tienen, no decir de sus militantes, que solamente se mantienen a través del interés crematístico, de la posibilidad de ver cómo expolian la renta venezolana, la poca que queda, para seguirse enriqueciendo. Quizás esos son los más convencidos, y una casta política, una élite política que busca preservar sin duda alguna su vida, porque siente que podrían estar en riesgo si se genera algún tipo de sustitución democrática en sus puestos. Ahí hay un debate importante, Pacho, que es el cómo garantizar la posibilidad de que se genere en Venezuela una transición en donde ellos no vean afectado totalmente sus intereses y que eso permita que ellos puedan ceder a la posibilidad de una alternabilidad democrática. Algunos radicales hablan de que esto no debe ser así, que debe haber justicia radical. Otros dicen que, bueno, que lo mejor es aprender de algunas experiencias extranjeras y sobre ello tratar de imitarlas, pero la verdad es que hasta ahora los que están en el poder lo que sí tienen es una absoluta convicción de no ceder el poder. Ojalá algunos elementos del proceso de negociación que han estado haciendo quizás algunos actores o en paralelo, o ellos mismos terminen cediendo ante una realidad inevitable, que es que no tienen la mayoría del apoyo venezolano, porque por más autocracia que haya, una cosa es que seas temido y otra que seas odiado. Y pareciera que hay decía Maquiavelo, no lo digo yo, para que no me apliquen la ley del odio aquí en Venezuela, Pacho. Pero en realidad el resentimiento que hay del pueblo venezolano hacia el gobierno
de Maduro sin duda alguna se va acumulando y creo que muy difícilmente podrá tener algún tipo de reverso hasta que no haya una posibilidad de alternabilidad o de sustitución de ellos en el poder. Uno de los elementos que juegan aquí en toda esta ecuación, que genera pues tanta inestabilidad, y estoy de acuerdo, unas elecciones ilegales es solo aplazar el problema por un poquito, porque lo que viene detrás es muy grande. O sea, la legitimidad de un Castro no la tienen, nunca la tuvieron. La tuvo Chávez, no la tiene Maduro, ni la tiene la cleptocracia de Maduro. Entonces, esa es una bomba de tiempo que va a estallar. Pero muchas veces necesitan distracciones para que esa bomba se aplace. Y una de ellas es el Esequibo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que puedan crear algún tipo de acción para generar una distracción frente al Esequibo? ¿Tiene Venezuela los militares preparados? Porque como destruyeron la fuerza pública, destruyeron las fuerzas armadas, destruyeron lo que Venezuela tuvo, ¿pueden hacer algo? ¿Tú crees que Esequibo sea un elemento en el que se pueda jugar? El conflicto con Guyana sobre el territorio del Esequibo venezolano no es una distracción, Pacho. Es la carta debajo de la manga, es el plan B o el plan C que tienen si al final algún tipo de presión que se genere a lo interno del país y fuera del país termina obligando a que se debe inscribir María Corina o Corina Lloris o alguien que tenga la legitimidad producto de todo el esfuerzo que ha hecho un sector de la oposición por tratar de legitimarse para poder aglutinar el voto en Venezuela. Si este fenómeno se llega a dar, incluso supongamos con Manuel Rosales, que es bastante difícil, pero incluso con él, o sea, si ellos ven en riesgo la posibilidad de ganar las elecciones el 28 de julio, la estrategia de generar algún tipo de conmoción nacional y defensa de la soberanía y suspensión de garantías es un escenario que se está manejando ya desde hace tiempo y ellos han preparado todas esas condiciones durante estos meses para que esto se dé. No es solamente un globo de ensayo para tratar de distraer a la gente, es una estrategia política que sería el elemento para generar todo un ardid en función de poder suspender las elecciones si ellos lo consideran necesario, porque hasta para eso están preparados. Ay, Dios mío, y en este panorama tan difícil, tan triste, tan complejo, y creo que esta conversación lo ilustra con un nivel de detalle que uno queda triste, preocupado, rabioso, en fin. ¿Qué puede hacer la oposición? Dime, Nacho. Pacho, yo creo que sin duda es un momento muy difícil incluso para la oposición venezolana, pero yo creo que los que hoy pueden hacer más que la dirección de la oposición venezolana es el pueblo venezolano. No quiero romantizar el tema, pero en verdad que la convicción que tiene la mayoría del pueblo venezolano de ir a votar es algo que primero contiene el hecho de la posibilidad de generar algún tipo de arrebato a la conducción política. Y creo también que la convicción que tiene el pueblo venezolano de no escoger a cualquiera que represente a la oposición por decirse que es de oposición, sino que tenga además la convicción ética de poder conducir al pueblo venezolano rumbo a una verdadera victoria y sustitución en el poder de quienes están ostentándolo hoy, pues creo que tiene que ser un elemento de reflexión importante para que de manera inmediata los sectores de oposición redefinan las estrategias y redefinan incluso las articulaciones. O sea, porque es que tampoco podemos pensar que el 100% de la oposición venezolana va a poder generar el consenso absoluto, pero yo creo que el mayor consenso posible con la mayoría de las fuerzas posibles, diciendo estamos aquí, damos un paso adelante y asumimos con seriedad el hecho de poder plantearle al pueblo venezolano por lo menos 2 o 3 escenarios que sean viables y que sean bien planificados de manera estratégica para dosificarlos, creo que es fundamental. Eso es lo que lamentablemente preocupa, que no existe hoy. O sea, fíjate tú, Pacho, desde mantener a María Corina Machado o a Coris durante estos días hasta lograr una articulación con Rosales, que verdaderamente lo veo difícil, o desalacranizar, ya que tú has citado el término de alacranes, desalacranizar a alguno de los 12 candidatos inscritos en este momento
y lograr concentrar el esfuerzo en alguno de ellos con los cuales se pueda generar confianza y una articulación y convenimiento que garantice la posibilidad de apostar a una victoria, son algunos de los escenarios más realistas que podría generarse, más allá de las otras cosas que, bueno, que me imagino que equipos que ellos tienen preparados podrían orientar en función de también generar la presión internacional necesaria, de poder articular con los gobiernos de izquierda en el continente que también están generando presión por interés y aprovechar ese interés precisamente en función de tratar de cercar la decisión de Maduro hacia la posibilidad de que decline en estas posturas tan radicales. Bueno, de eso también la historia está llena, de posibilidades de que unas estrategias bien diseñadas vayan avanzando. El tema es, Pacho, que el tiempo apremia y que la ausencia de la posibilidad de estas estrategias, por lo menos en la percepción, no quisiéramos nosotros saber el detalle porque deben ser estrategias bien simuladas, pero por lo menos en la percepción, pues parecen estar distantes de la posibilidad de que esto se canalice. Ojalá se esté avanzando, lo esté avanzando María Corina, yo no sé si Rosales, no podría afirmarlo, pero por lo menos parte de los partidos de la plataforma unitaria, junto con esa oposición mucho más amplia que está por fuera de la plataforma unitaria, estén articulando en este momento con ese objetivo. Tú abriste una puertica y esta pregunta final es la de desalacranizar a uno de esos 12. Y yo estaba mirando la lista y hay uno que se me vuelve y va y vuelve, que es el humorista. Y viéndolo a Zelensky, que era humorista, y viendo cómo creció y lo que ha pasado en Ucrania, ese no es un hombre que en un momento dado, si llega a tener esto, captura ese momento único y puede ser o sea, es una pregunta loca, o sea, te lo digo, y es simplemente porque tú abriste esa puerta. ¿No es uno de esos personajes? Mira, lo que sí hay es una convicción tan grande de la población venezolana de querer votar y hacer un ejercicio de la economía del voto con base en el que pueda derrotar a Maduro, pero que además también tenga un mínimo de presencia o de principios éticos que puedan generar la confianza a la población venezolana, que de ahí, de la lista, a priori, sin ningún tipo de preferencia, te podría decir que sí, efectivamente, el Conde podría catalizar esto, pero también Enrique Márquez, ex rector del CNE y que fue antiguo aliado de Rosales, podría ser esa figura que quizás no moleste a la mayoría y que podría convertirse en un potable a lo interno de la oposición. Hay otros nombres, no quisiera entrar en detalle, se me ocurren estos dos como para ilustrar un poco lo que tú me estás comentando, pero tendría que ser por parte de este trabajo por parte de un equipo, especialmente de María Corina, que al final es la que tiene la posibilidad de generar algún tipo de transferencia de la preferencia electoral, que, ojo, no es automática, pero sí ha demostrado que puede hacerlo cuando hace una selección pertinente, como por ejemplo lo hizo con Corina Lloris, que inmediatamente recibió la transferencia de esa legitimidad que todavía tiene María Corina y que además también pone en riesgo si no toma las mejores decisiones de aquí al 28 de julio. Dickberg, muchas gracias. Wow, qué gran resumen de lo que está pasando. Yo creo que esta no va a ser la última vez que hablamos porque me has mostrado como todo el escenario en su complejidad y en su realismo. Y la verdad, gracias por lo que haces por Venezuela, por la democracia de Venezuela, por el rescate de las ideas y los valores y la disputa democrática en Venezuela. Yo sé que se están jugando todos ustedes, como lo decían, la libertad. Y lo único que puedo decir es honrado de estar hablando contigo. Dios te bendiga y Dios te proteja. Amén, Pacho, y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos a la orden en la medida de nuestras posibilidades y limitaciones, pero siempre estaremos dispuestos a que por fuera de nuestro país otros también comprendan un poco más qué es lo que está sucediendo, porque cada fragmento de comprensión de lo que sucede en el país nos ayuda mucho más a que ustedes desde afuera también puedan colaborar en la vuelta a la libertad y la democracia en nuestro país. Muchas gracias y un abrazo a todos.